7:02 de la mañana. Me complace muchísimo dar la bienvenida en estudio a Roy Daza, periodista, internacionalista, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, miembro de la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Paz, segundo vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, secretario ejecutivo de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, verte allí sentado es una rareza, Roy. Es una rareza porque ahora todo es por Zoom, por cajita, a distancia. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y bueno, tengo de verdad un gran honor para mí estar aquí contigo y presencial. Como, utilizando bien la palabra, ¿no? sí, sí, y además como decíamos echando broma, esa palabra que uno no manejaba, la presencialidad. Eso lo trajo el COVID. ¿Ah? Yo creo que vino con el COVID porque yo no había escuchado esa palabra. Esa conjugación, ¿verdad? Uno decía presencia y listo. Mira, Roy, te he presentado e incluyo que eres miembro de la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Paz. Oye, uno ha escuchado el tema del diálogo en comentarios de Nicolás Maduro, de Jorge Rodríguez, de otros voceros del gobierno. El mismo Guaidó recientemente decía, vemos importante la posibilidad de volver a México. Primero, antes de ir concretamente a ese tema de lo que venía pasando en México y lo que podría retomarse, ¿acaso la única forma de diálogo ha sido la que vimos en México? ¿O paralelamente ha habido otros terrenos y otras formas donde se ha avanzado de alguna manera en el diálogo? Porque uno recuerda, oye, aquel encuentro en la sede de Fede Cámaras, por ejemplo, ¿no? Mira, yo creo que lo de México es lo más mediático, pero si lo contáramos en reuniones, si lo contáramos en encuentros bilaterales, realmente representa, yo creo que menos del 5% de la actividad del diálogo nacional que hemos desarrollado desde la Asamblea Nacional. Y que muchas veces no se hace público. Que muchas veces a lo mejor no tiene la misma connotación porque los medios en general no toman en cuenta que hubo... O no se enteran. ayer estamos, por ejemplo, sacando las cuentas. Precisamente ayer en la mañana tuvimos toda la mañana en la comisión de diálogo haciendo el informe final de cada una de las comisiones. Son más de 20 comisiones, de subcomisiones de la comisión. Y cada una de ellas, mira, eso era una cosa impresionante. Los campesinos, los empresarios, empresarios que no son grandes, sino que son medianos, los productores del campo individuales, es decir, el campesino individual que no forma parte de una estructura. Es decir, nada más que para señalar ese ejemplo. Y de ahí han surgido, mira, 22 proyectos de leyes que hoy están o en la Cámara o están en proceso de estudio, de elaboración, han surgido de ese diálogo. Algunas soluciones que hemos venido tratando con el Ejecutivo, una buena parte se ha venido cumpliendo. Es decir, hay esta solicitud, el Ejecutivo las recibe. En algunos casos se resuelven inmediatamente, en otros casos se van resolviendo, en otros casos todavía no se han resuelto, pero en todo caso hay de verdad, una actividad muy importante del diálogo. Y en este momento acabamos de decidir, por orientación del presidente Jorge Rodríguez, que vamos otra vez a las regiones, pero por cada sector. Es decir, la idea es que este año cubramos los 23 estados del país. Ahora fíjate, tú me hablas de 22 proyectos de diálogo, pero eso es solo en el seno de la Asamblea Nacional. Y esos diálogos, ¿a quiénes toman en cuenta? ¿A quiénes incluyen? Porque mira, en este momento hay que promover todas las formas de diálogo que se estén cumpliendo, del diálogo que se necesita en el país. ¿Podrías describirme quiénes toman parte en esos diálogos, cómo son esas dinámicas? Porque tenemos que promover el diálogo en Venezuela en todos los niveles. Mira, digamos por contraste, Ajá. es decir, hay un diálogo con Fede Cámaras que concluyó en una agenda de trabajo.
la agenda de trabajo de 5 Se o 6. mantiene, eso puede ser un titular, Se se mantiene el diálogo con Fedecámara. Se mantiene el diálogo y con las regiones y todo. Ahí está, incluso está Ronderos, ahí está Nicolás Maduro Guerra, ahí está Correa, ahí está Torrealba, el compañero Francisco Torrealba. Es decir, todo un equipo, digamos, en esa dirección. Como te digo, en algunas cosas ya abordadas, unas cosas ya resueltas, otras cosas todavía están en discusión, pero en todo caso, ellos presentaron un conjunto de proposiciones legislativas de revisión, de reforma legislativa, que fueron inmediatamente tomadas. Ese es uno, muy conocido públicamente. Ahora, el diálogo con los pescadores no es conocido y resulta que ellos presentaron 2 reformas de ley y ellos presentaron un conjunto de solicitudes, de demandas, de problemas de distinta naturaleza, desde la gasolina, desde los precios, desde el pago de los impuestos, es decir, un universo de problemas. Esa de los pescadores, que es tan importante para el país, que es cómo levantar la pesca, ¿verdad? Es decir, cómo aumentar la producción en ese rubro, no tuvo esa misma connotación. Es decir, creo que ya llegó el momento en que el país necesita una discusión sobre los temas que tienen que ver con lo que le importa a la gente. Y los temas que le importa a la mayoría de los venezolanos, que por cierto no fue a votar, y esto hay que anotarlo, ¿no? Que más de un 50% de los venezolanos no acudieron al hecho electoral. Podrás decir, bueno, que en Venezuela no es obligatorio, sí, pero eso no es ninguna explicación política, eso es una explicación administrativa. Además, Roy, cuando está demostrado que a los venezolanos nos gusta votar. Nos gusta votar. Pero sí, señor. Yo creo que más que cualquier otro país. Ahora, ¿cuál es la lectura sensata, incluyente en la responsabilidad del universo político y social del país que tú le haces a esa suerte de indiferencia o distancia de la gente con la convocatoria al voto hoy? Yo creo que hay 2 elementos que son muy importantes. Uno es el tema económico. Es decir, hoy el país está, digamos, obligado a la sobrevivencia, obligado a salir adelante, obligado a buscar el pan de cada día. Es decir, porque la situación del país así no es lo mismo cuando tú estás en una empresa que tienes un sueldo y además tienes unas prestaciones. Hoy mucha gente ha tenido que salir a hacer tortas, a arreglar zapatos, a hacer vestidos, a hacer muchas cosas. Pero además de eso hay algo que el presidente Maduro lo ha denunciado. Hay en funcionarios de nuestro gobierno, en funcionarios de alcaldía, en funcionarios de gobernaciones, en diputados también, porque también hay que decir que hay legisladores, hay indolencia. Es decir, hay el no oír a la gente, el no estar pendiente de lo que la gente te está reclamando. Y creo que esto ha sido uno de los procesos, digamos, más importantes de estos últimos tiempos, sobre todo a partir de las elecciones del 21 de noviembre, que, por ejemplo, para nosotros, para el chavismo, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido un llamado a la atención. Y se ha abierto un debate político interno muy importante y yo creo que muy fructífero en el seno de nuestro partido, porque dijimos, mira, algo está pasando. Y ese algo está pasando no es para nosotros cruzarnos de brazos, es para empezar a actuar de manera distinta y además para reflexionar sobre lo que ha pasado. Roy, tenemos una pausa y nos acompañas en la próxima parte. ¿Qué te parece si vamos al tema de la mesa de diálogo? ¿De qué manera podemos estar cerca de retomar esa mesa que tuvo unos primeros pasos en México, además de otros antecedentes, como herramienta para salir adelante, para buscar un proceso de verdadero reencuentro entre los venezolanos, independientemente de cada posición ideológica? Amigos, al regreso con Roy Daza. 7:14 minutos, seguimos conversando con Roy Daza, periodista, internacionalista, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua. Bueno, Roy, México, toda forma de diálogo sincero como el que necesita el país, en este camino al 2024,
que nos impone como reto no manejar esa fecha con un sentido pragmático de costo electoral, sino ir profundamente a los cambios que nos incluyan a todos los venezolanos. Eso le conviene muchísimo a Maduro y al chavismo, además al gobierno, en el ámbito electoral. ¿Cómo ves tú la Venezuela que está caminando hacia el futuro? ¿Qué puede pasar con respecto a un reencuentro entre venezolanos a través del diálogo, de la eficiencia, de los cambios positivos? Y no estoy comiendo flor, estoy diciendo algo que es de urgencia. Sí. Hay que hacer una referencia histórica porque ya tiene algún tiempo. En enero del 2016 yo escribí uno de los artículos quizás más comentados en aquel momento. Decía que ante la situación del país o había confrontación o acuerdo nacional. Estoy seguro que en algún momento en este mismo programa hablé de eso y en otros programas de televisión y de radio. Y yo creo que ha habido de las dos cosas, ha habido confrontación y ha habido acuerdo nacional. Pero el acuerdo nacional le ganó la batalla a la confrontación. Y se la ganó por la vía que tenía que ganársela, por la vía electoral, por la vía constitucional y por la vía del respeto a las leyes. Porque en el mismo momento en que tú rompas el hilo constitucional, ahí la situación es sumamente peligrosa. No hay los mecanismos para encontrar soluciones por la vía del diálogo, por la vía pacífica, por la vía del encuentro de los venezolanos. ¿Hemos alcanzado el nivel de encuentro que necesita Venezuela? No, no lo hemos alcanzado todavía, pero hemos dado pasos importantes. Yo creo que la existencia de la Comisión Especial de Diálogo de la Asamblea Nacional, de la que hicimos referencia en la primera parte del programa, es un ejemplo concreto de muchas cosas que se pueden hacer. Y podría decir que el México también es una experiencia de donde se puede caminar y se puede caminar positivamente en función del diálogo. El 25 de enero, es decir, el martes de la semana pasada, el señor Guaidó publica una entrevista que le hace a alguien o una declaración que hace por Twitter, donde dice, están dadas las condiciones para que o vayamos al diálogo o se reactiven las sanciones económicas al país. Es decir, yo lo que creo es que esa posición de estar creyendo que los demás están pendientes de las sanciones para poder desarrollar una política, no le ha dado resultado. Y creo que ya basta con que estemos en esa arena. Ya basta que estemos en esa posición. Yo creo que el diálogo de México se restaura. En primer lugar, sí se deja la política de chantaje sobre la base de aplicar sanciones económicas al país que definitivamente afectan a todos los venezolanos, nos afectan a toditos. Y eso lo sabe el país. Y por eso incluso repudia esas posiciones extremistas. Y la otra cosa que que creo que para que México se restaure es algo muy sencillo. Tiene que cesar la intervención del gobierno de los Estados Unidos en un asunto que solo le compete a los venezolanos. Mira, a propósito de eso último que has dicho, y lo tenía previsto, te sugiero que pasemos ahora a analizar relaciones bilaterales de Venezuela, por ejemplo, con Colombia, Venezuela en el marco regional de la geopolítica, aquí en Latinoamérica o más allá. Fíjate que hoy es noticia que Colombia niega acuerdo con Estados Unidos para deportar a venezolanos. La canciller dice, no hemos llegado a ningún acuerdo para que deporten desde Estados Unidos a Colombia a venezolanos. Sabemos la situación que hay en la frontera en este momento, en el Alto Apure, en el Arauca, por citar el ejemplo de Colombia, pero yo quisiera que en medio de la dinámica regional, por ejemplo, analizaras la posición de Venezuela. ¿Qué destacarías? En primer lugar, que hemos roto parcialmente,
pero hemos roto el cerco político y diplomático que se tendió sobre el país. Es decir, el Grupo de Lima era la síntesis de un cerco político para hacer colapsar al gobierno por la vía de las sanciones económicas, por la vía de la presión política, por la vía de la presión diplomática y derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hoy el Grupo de Lima no existe. Es decir, se disolvió, se acabó. Se acabó además porque no tenía ninguna perspectiva de lograr su objetivo. Y por otro además porque ha habido un cambio en la situación política de América Latina. Es decir, la posición hoy del Estado mexicano y del presidente Andrés Manuel López Obrador de facilitar el diálogo en México, de impulsar la CELAC, las relaciones ahora con Honduras restablecidas hace pocas horas, las relaciones con Perú restablecidas hace algunos meses, la continuidad de las relaciones con Chile, con Argentina, incluso con países con gobiernos como el de Uruguay, donde se mantienen las relaciones. Es decir, la agenda de Venezuela de relaciones se ha restablecido, con la excepción de la posición del señor Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, que todo el mundo conoce como de extremista, y la posición de Iván Duque. Países, por cierto, donde habrá presidenciales el año que viene. Este año. Perdón, este año, este exacto. Este año. Disculpa, sí, tuve un lapsus. Este año. En los dos hay Sí, hay en los elecciones. dos países, por eso. Pero nada más para dejar un dato y no hacer pronósticos, sino dar un dato político que es muy importante, que fue noticia en su momento, pero que hay que rescatar esa noticia. El Senado de Colombia, por unanimidad, es decir, incluyendo al partido de Uribe, es decir, incluyendo al partido de Iván Duque, decidió en una sesión especial que la solicitud a Iván Duque de restablecer las relaciones diplomáticas y restablecer las relaciones económicas con Venezuela. A eso el presidente Duque sencillamente hizo silencio, como que si eso no hubiese pasado, pero eso pasó. Y Colombia lo sabe, y Venezuela lo sabe. En algún momento esas relaciones. Hace poco un periodista de Colombia me entrevistaba y yo le decía, mire, cuando yo estuve de diplomático en Colombia, la relación era de 6.500 millones de dólares, era la relación anual Colombia-Venezuela, Venezuela, incluso favorable a Colombia. Es decir, ¿cuánto es hoy? Cero. Es decir, ¿qué política es esa? Es decir, que le explique Iván Duque a los empresarios colombianos, que le explique a Iván Duque a los productores de alimentos de toda la zona del Tolima, de los Santanderes, de Medellín. Es decir, porque está paralizada. Alguien me dijo, no puede ser. Mira, alguien me dijo en estos días que una representación de Fede Cámara fue hasta Cúcuta incluso, Claro. a conversar sobre posibles caminos para retomar la dinámica bilateral económica. La única tranca que hay en este momento para las relaciones comerciales entre los dos países se llama Iván Duque. Es la única tranca. De resto, el empresariado colombiano quiere establecer esas relaciones. El empresariado venezolano quiere establecer esas relaciones. Si son es una fórmula de ganar-ganar, no es una fórmula que sea imposible de llevar adelante. Roy, me queda 1 minuto y medio, ya para cerrar. ¿Qué tanto ves tú la posibilidad de que en este año 2022 se retome ese diálogo sanador, ese diálogo constructivo que necesitamos los venezolanos? El diálogo... ¿Tú ves la posibilidad de que se acabe este 2022 y no hayamos logrado construir esa retoma de diálogo con el avance necesario? En este momento yo podría decir que el diálogo tiene un 90% positivo y actuando. Y hay un grupo extremista que mantiene una posición hasta los momentos inamovible. Creo que debe rectificar ese grupo que dirige el señor Guaidó y debe rectificar la política norteamericana y habrá 100% de diálogo. Mira, y el gobierno y la oposición están dialogando, aunque no lo sepamos.
No, todos los días. La oposición Todo, toda, la oposición toda. Todos los días. Todos los días. Es decir, Uno puede suponerlo por las cosas que pasan. Uno dice, mira, aquí evidentemente hay un diálogo. Mira, yo le decía ayer a los compañeros de la oposición, los colegas parlamentarios de la oposición que están ahí en la asamblea, decía, mira, la ruta del diálogo es tan buena que ustedes son 21 diputados. Ahora tienen 4 gobernaciones y 120 alcaldes en todo el país. Es decir, mal no les ha ido con el diálogo. Muy mal les había ido cuando se metieron en otras cosas. Ahorita por la vía electoral, fíjese usted hasta dónde han avanzado. Por cierto, en la próxima parte voy a estar conversando con Alberto Galíndez, gobernador de Cojedes. Bueno, Roy, un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo para ti. Hasta pronto, amigos, a la pausa.